Hey, creo que traje Facebook, mando a todos un excelente, traje todos muy, pero que muy bien. Antes de comenzar con los speakers, una noticia y es que ya están habilitados los miembros del canal. Ahora se están preguntando, ¿y qué ventaja me da ser miembro de este fabuloso canal? Pues una ventaja que tienen es que los miembros del canal van a poder gozar de video diario todos los días, menos los domingos, que es mi día de descanso, por así decirlo. También aparte van a tener acceso anticipado a nuevos fanfics del canal, como uno de One Piece que va a publicar más tarde. También tienen acceso a unos cuantos emoticonos que agregué ahí un poco rápido, no voy a mentir. Y eso sería todo más o menos. Recuerden que esto es solo para los que quieren serlo, no es obligatorio. Ya, ahora sí, sin más nada que decir, que empieza el fanfic. Adiós, adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Loki 123, a Uriel Molina y a Signos Loki. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continúe. No. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Juego de sombras por Adrián King 1. 30. Capítulo 30. Siguiente descargo de responsabilidad. Ni Naruto ni Degamer me pertenecen. En realidad, no tengo nada. Capítulo 30. Me gustaría decir que mientras el loco frente a mí arrojó una de las 7 espadas de la niebla directamente hacia mí, mantuve la cabeza despejada y pensé en un plan para luchar contra él. Lamentablemente, ese no fue el caso. En cambio, lo que ocurrió fue que mi cabeza me gritaba que me apartara, y como el alambre cortante de Nuibari me sostenía en el aire, solo podía moverme de una manera. Me impulsé con el brazo derecho, apretando el hilo de acero en mi antebrazo. Otra punzada de dolor recorrió mi cuerpo, pero me consoló que la espada claramente no me hubiera alcanzado, pasando volando y atravesando el árbol que tenía detrás. TCH, cachorro terco perdido, se quejó el hombre antes de tirar del hilo que sostenía en su otra mano para traer al Nuibari de regreso a él. Pero yo no iba a aceptar nada de eso. Tragando saliva, mentalmente invoqué el único jutsu que se me ocurrió para salir de esta situación. Un segundo después, una bola de fuego escapó de mi boca y se estrelló contra la rama que sujetaba el alambre, y con ello contra mí. Al tocar el suelo, exhalé un suspiro que fue entre un suspiro y un gemido. También desactivé los sellos de peso de mi ropa. No necesitaba que me arrastraran hacia abajo en ese momento. Ahora solo necesito, aún no estás fuera de peligro, cachorro. Abrí los ojos de par en par e instintivamente usé el relámpago a un lado. Al detenerme, inhalé profundamente y luego exhalé, intentando recuperar un poco de calma para poder luchar contra el bastardo como era debido. Por desgracia para mí, el hombre no se dejó vencer por eso. Chasqueando la lengua, tiró del alambre de nuevo, esta vez haciendo que la espada describiera un arco en lugar de ir directamente hacia él. Apenas fui lo suficientemente rápido como para no separar la cabeza del cuerpo cuando la hoja pasó volando cerca de donde yo estaba. Maldita sea, quédate quieto. Esta batalla no pinta bien, pensé mientras mi cerebro trabajaba a destajo intentando idear una estrategia contra aquel hombre. Que no supiera nada de él, aparte de su uso de Nuibari, no ayudaba, ni tampoco que no me dejara ni un segundo libre. Comprensible, pero mal o al fin y al cabo. Bueno, al diablo con esto. Uno de los 7 espadachines, sea o no oficial, está muy por encima de mi nivel, decidí, reforzando mi determinación de hacer algo que había intentado evitar durante mucho tiempo. No ocultar mi sistema. Morir no valía la pena, obviamente, y tener una desventaja como un brazo lesionado era suficiente para obligarme a actuar. Mentalmente, llamé la pantalla del inventario e intenté introducir el cable conectado a mi brazo. Solo pude observar con horror cómo la pantalla ignoraba por completo lo que intentaba hacer. Presa del pánico, usé otro parpadeo justo a tiempo para evitar otro lanzamiento. Me estás empezando a molestar, cachorrito perdido, amenazó el hombre. Lo ignoré mientras intentaba pensar en algo más rápidamente. Entonces recordé las palabras del hombre de antes.
Mientras canalice chakra hacia él, será más fuerte, más agudo y nadie podrá meterse con él excepto yo. Está bien, probemos eso, pensé mientras intentaba canalizar mi propio chakra hacia la amenaza para intentar contrarrestar el suyo. Nueva habilidad adquirida. Flujo de chakra. Rayo nivel 1. Parpadeé antes de llamar a la pantalla para comprobarlo. Flujo de chakras. Rayo nivel 1. Técnica con la que el usuario puede canalizar chakra elemental en armas para otorgarles mejoras especiales. Aumenta el poder de corte de las armas afectadas en un 5%. Las armas tienen un 5% de posibilidades de causar entumecimiento al contacto. Consumo 10 puntos de chakra por segundo. Hice una mueca. Esperaba que esos efectos no me afectaran en este caso. Parecía estar a salvo del entumecimiento, pero el corte, era difícil de distinguir, la verdad. A él tampoco parecía afectarle, pero mantuve la habilidad activa, por si acaso podía quitarle el control de la espada. Mientras tanto, ¿cómo me encargo de este tipo? Pensé, haciendo todo lo posible por apartar el dolor de mi brazo derecho y esquivando la espada una vez más. Ya está, estoy harto de ti. Gritó, claramente harto de este jueguito que habíamos estado jugando. Estuvo bien mientras duró, pensé al verlo tomar la espada una vez más, esta vez atacándome en lugar de lanzándomela. Justo cuando estaba a punto de golpearme, usé sustitución con una rama rota cercana. Al instante, le lancé un miraje básico y un par de shurikens brillantes. Su respuesta fue una mueca de desprecio, bloqueándolos con su espada. ¿En serio, cachorrito? ¿Juguetes brillantes? ¿Eso es todo lo que tienes? Preguntó más molesto que otra cosa. Me aparté, aunque aún no había hecho nada. Solo eres bueno corriendo. Solté una pequeña sonrisa burlona cuando su pregunta burlona fue interrumpida por una etiqueta explosiva. La había lanzado con un kunai oculto tanto por el miraje básico como por la distracción de los shurikens. Rápidamente saqué el shuriken Fuma que tenía guardado en mi inventario y lo lancé con un shuriken destellante. Chasqueé la lengua mientras el hombre desaparecía en una nube de humo. Sustitución, probablemente, deduje. Una vez que lo encontré, tuve que reprimir una pequeña sonrisa. Tenía un corte en la mejilla. Normalmente, no sería mucho, sobre todo con lo mal que estaba mi situación. Pero ese pequeño corte fue suficiente para hacerle sangrar. Y si sangraba, significaba que Bloodhound estaba activo, y yo estaba contento con cualquier mejora que pudiera conseguir. Pequeño pedazo de mierda, te voy a destripar como al maldito perro que eres. ¿Me han convertido en perro? Pensé distraídamente, sin apartar la vista del hombre. Un segundo después, tragué saliva al ver que la niebla empezaba a cubrirnos. Jutsu de niebla oculta, o como se llame. ¿No se suponía que este tipo era alguien que consiguió la espada? ¿Estaba mal nuestra información? Me pregunté preocupado al perderlo de vista. Espero que estés listo, perro estúpido, escuché de todas partes y de ninguna parte. Como no me gustaban mis posibilidades, usé el teletransporte hacia donde se había quedado cuando usó el jutsu. Era una apuesta arriesgada, pero cualquier otro lugar era igual de peligroso, la verdad, así que lo acepté. Por suerte, no estaba allí. Rápidamente, saqué varios shuriken conectados por un hilo de alambre ninja y los lancé, esperando que uno le diera al bastardo. Si era así, entonces... Lo escuché chasquear la lengua e inmediatamente solté sobre él el hilo impresionante. ¡Ay, cabrón! Una vez que localicé su ubicación, lancé un kunai con una etiqueta explosiva. No estaba seguro de mi precisión, pero no podía dudarlo. Necesitaba tomar la delantera o estaba perdido. Seguía sangrando por el brazo, así que cada segundo contaba. Cuando lo oí gritar tras la explosión, saqué rápidamente un kunai de mi inventario. Envolví el hilo de Nuibari alrededor del mango y lo sujeté con la mano derecha. Eso debería evitar, al menos, que los tirones del loco aumentaran el daño en mi antebrazo. También me vendé la mano, más para sujetarla con firmeza que para curarme. No tenía mucha fuerza para sostener el kunai. Con suerte, sería suficiente. Entonces decidí que no me gustaba mucho el silencio que me rodeaba y me dirigí a otro lugar. Tenía que seguir moviéndome o estaría perdido. Estaba seguro de eso. El problema con esa estrategia era que también estaba agotando mis reservas de chakra. Chakra Flow. El rayo ha subido un nivel. Bien, comenté distraídamente antes de suspirar y pedir mi pantalla de estado. Necesitaba revisar mis reservas de chakra. Puntos de chakra.
275, 555, la mitad de mi chakra, y ni siquiera le he hecho tanto. Esto es malo, resumí. Te tengo, perrito. Escuché y, una fracción de segundo después, vi la sombra del hombre aparecer justo detrás de mí. Correr libremente, taijutsu intermedio, activé mentalmente y me giré para patearlo. Abrí los ojos de sorpresa y horror al ver que mi pie lo atravesaba. Disipación. Grité esta vez, y la sombra desapareció, revelando a un hombre sonriente justo frente a mí con el brazo en alto sujetando a Muibari. La hoja descendió como una guillotina, con la intención de partirme por la mitad. Salté hacia atrás, pero claramente no fui lo suficientemente rápido, pues sentí que la cosa me atravesaba la mejilla derecha. En ese momento, no podría decir si el corte era superficial, ya que no tuve tiempo de comprobarlo y mi brazo derecho seguía ganando el duelo de dolor. Aún así, no pude salir perdiendo, así que rápidamente le di otra patada al estómago, esta vez acertando. Uf, el perro tiene colmillos, ¿eh? Lo interrumpí enterrándole un kunai en el brazo. Podía seguir hablando si quería. Solo me daba más tiempo. Evidentemente, esperaba que me asustara más y usara tácticas de golpe y fuga. Pero estaba completamente equivocado. ¡Oh, mierda! Gritó mientras una pequeña bola de fuego volaba hacia él y se desvanecía en una nube de humo. Respiré profundamente. Chakra Flow. El rayo ha subido un nivel. Descarté la pantalla al instante. Intenté encontrar al cabrón. Me di por vencido y suspiré para mis adentros mientras me desviaba hacia un lado. Entonces saqué un puñado de shurikens de mi inventario y disparé una ráfaga de ellos lo más dispersos posible, con la esperanza de que alguno impactara. Mi cuerpo ya se estaba cansando, o mejor dicho, la pérdida de sangre me estaba pasando factura. Mis extremidades se sentían más pesadas de lo normal, incluso más que con los sellos de peso puestos. También podía oír las explosiones lejanas que anunciaban la pelea de Anko. Esta batalla no podía durar mucho más. Una patada me sacó de mis pensamientos, me dejó sin aire y mi cuerpo salió volando hasta estrellarme contra un árbol. Tan rápido como pude, me deslicé hacia un lado, tropezando y terminando rodando por el suelo. A pesar de eso, me alegré del resultado al oír a Muibari atravesar el árbol contra el que me habían lanzado. Al incorporarme, una idea se formó en mi mente y miré mi mano derecha, que aún sostenía lastimosamente el kunai con el alambre enrollado. Sin dudarlo un segundo, saqué otro e hice lo mismo. Esta vez, sin embargo, lo sujeté con fuerza con la otra mano. «Oye, cabrón», grité, con una sonrisa formándose en mi rostro. Retrocedí, alejándome del hombre y alejándome lo más que pude. «Salgamos de la niebla», grité, parpadeando de nuevo. Esta vez, aparecí fuera del jutsu. Pero no me detuve ahí, no, volví a usar el parpadeo, justo donde se conectaba el hilo. El alambre tiró hacia atrás con obstinación, pero lo ignoré y volví a usar el parpadeo, aplicando toda la fuerza posible. Luego volví a parpadear. Me dieron ganas de reírme a carcajadas al ver al hombre volar por los aires, claramente arrastrado por la cuerda de acero. Saqué mi tanto del inventario y lo ataqué en el aire antes de que pudiera recuperarse. Le di en el muslo, y un grito de dolor nunca me había sonado tan bien. La sed de sangre ha subido un nivel. Ignoré la pantalla. ¿De dónde demonios sacaste esa espada?, preguntó el hombre, finalmente habiendo recuperado el equilibrio, aunque se apoyaba en la pierna derecha debido al corte en la otra. ¿Ya no sonríes tanto?, pregunté en lugar de responder, mientras una sonrisa burlona se dibujaba en mi rostro. Cuando te ponga las manos encima, maldito perro, gruñó el hombre. Tú y esa zorra molesta. Te haré ver cómo nos divertimos. Pero no antes de cortarte todas las extremidades. Más te vale creerme, perro estúpido. Porque lo haré. Mi sonrisa se congeló en mi cara. La sed de sangre ha subido un nivel. ¿Estás amenazando a mi sensei? ¿Y seguro que enviarán a alguien más contra nosotros? Me quedé petrificado mientras el bastardo seguía hablando. Espero que también haya chicas en la siguiente tanda. No quiero que sea aburrido. La sed de sangre ha subido un nivel. Espero que también sean tus amigos, perro estúpido. Las palabras de Anko se repitieron en mi mente. Y el equipo que recibiría la misión después sería el equipo 7. La sed de sangre ha subido un nivel. Muere ya, murmuré. No te oí, perro. Espetó el hombre. Si crees que este rasguño me va a derribar, estás delirando por la pérdida de sangre, chucho.
Sé que tarde o temprano se te acabará el chakra. ¿Crees que no me di cuenta de cómo has estado intentando extraer mi chakra del hilo de Nuibari? Soy un maldito Jounin, cachorro, no ganarás esa batalla. Entonces, ¿me estás diciendo que fuiste indulgente conmigo? Levanté una ceja, inquisitivamente, y respiré hondo para intentar que mi mente funcionara bien. El cansancio empeoraba. ¿Jounin? Eso no estaba en el expediente y claro que sí, me gruñó el hombre. ¿Crees que cualquiera puede llevar a uno de los 7? Ninjas de la hoja, os tenéis demasiado en alta estima. Sobre todo pensando que podéis meteros en algo que no es de vuestra incumbencia. ¿Todo esto tenía que ver con la guerra civil y lo que hacía Leaf? Me pregunté. Pero mi compañero y yo te enseñaremos. Tú y quien quiera que venga por nosotros, espetó. ¿Estás seguro? Pregunté con voz tranquila y serena. Nada que ver con mis pensamientos. Ah, ¿sí? ¿Estamos seguros? Seguro que has perdido mucha sangre. No, es solo que tienes la cabeza demasiado inflada, respondí con naturalidad. ¿Eh? De verdad no debiste haber amenazado así a mi sensei, señalé. Y tampoco debiste haber dicho eso de la siguiente generación. Verás, soy muy protector con esos tipos. ¿Estás loco, perro? Preguntó, esta vez con cara de sincero desconcierto. Un poco, pareció sorprenderlo la respuesta inmediata. Pero eso es lo que le pasa a un hombre al morir. ¿Qué demonios estás? Su pregunta fue interrumpida por una descarga que le llegó al brazo y le hizo soltar a Nuibari. La sed de sangre ha subido un nivel. Chakra Flow. El rayo ha subido un nivel. Una de las primeras reglas del combate, dije con tono informal mientras tiraba del hilo de acero y hacía que Nuibari regresara a mí. El Jounin miró el arma con total desconcierto. Aproveché ese momento para desactivar el flujo de chakra. Nunca subestimes a tu oponente. ¿Qué demonios hiciste? Preguntó, entre incrédulo y asustado. Cubrí todas mis armas con veneno, expliqué, mirando de reojo el arma legendaria que llevaba en la mano izquierda. Era hermosa ahora que la veía de cerca y no la usaban para luchar contra mí. No te hará mucho daño en sí. Pero arruinará tu control de chakra, añadí con una sonrisa pícara. Si crees que necesito un arma o chakra para pelear con un maldito niño, tienes otra cosa el sonido de la electricidad llenó el bosque por un segundo y la voz del hombre se quedó en silencio. Él mismo se quedó allí, abriendo y cerrando la boca mientras movía la lengua. Sin embargo, ningún sonido escapó de sus labios. En cambio, un segundo después, el hombre tosió sangre mientras se llevaba las manos a la garganta, que ahora lucía un profundo corte que casi le llegaba a la columna vertebral. Sin armas, sin control de chakra y con la cabeza inflada, comenté, con una expresión de aburrimiento en el rostro. Una pelea muy fácil, si quieres mi opinión. Casi esperaba que se volviera hacia mí con miedo en los ojos, o con ira. Cualquiera de las dos habría tenido sentido. Sin embargo, la sorpresa total en ellos me resultó casi divertida. ¿Sabes? Continué hablando, con la mirada fija en Nuibari, ahora cubierta por la sangre de su portador. Esperaba que mi primera muerte fuera diferente. Esperaba sentir remordimiento, culpa o algo por el estilo. Quizás incluso sentirme feliz por haber lidiado con una persona peligrosa o lo que sea, en cambio, no siento nada. ¿Eso me convierte en un monstruo? Los ojos del hombre comenzaron a perder la luz en ellos. Misión completada. Mata a tu primera persona. Recompensas. Más 5 niveles de sed de sangre más beneficio. Bestia de presa. La sed de sangre ha llegado al máximo. Nueva ventaja adquirida. Presencia desconcertante. Sed de sangre, activa, máxima. Proyecta el deseo del usuario de matar, mutilar o herir en el objetivo o los objetivos. El efecto aumenta con el nivel. Bestia de presa. Las estadísticas del usuario aumentan un 10% cuando se enfrenta a un enemigo más débil o herido. Presencia desconcertante. Los objetivos con sed de sangre más débiles o iguales que el usuario tienen sus estadísticas reducidas en un 10%. El sonido distante de explosiones me distrajo de las pantallas. Me giré hacia donde venían, con expresión desprovista de emoción. Luego me giré hacia el muerto. En ese momento, sentí que debería haber dicho algo. Al final simplemente me di la vuelta y me fui. Punto de vista de Anko y yo que pensaba que esta misión iba a ser mala, no pude evitar pensar. No tenía ni idea. Todo estaba maldito, tenía que serlo. O tal vez fuéramos yo, o Eiji, los que estábamos malditos por la mala suerte. Conociendo mi historial, me inclinaba a creer que era yo.
¿De qué otra manera se podría explicar todo este lío? No solo nos habían obligado a esta misión, sino que todo había sido organizado por el bando contrario de la guerra civil de la niebla. Estos dos supuestos tipos con espadas resultaron ser Jounin oficiales de la niebla. ¿Cómo demonios habían escapado a la inteligencia del otro lado de la niebla y de Konoha? No tenía ni idea. Y desde luego no era el momento de cuestionarlo. Estaba bastante liado lidiando con el portador de una de las 7 espadas y un grupo de mercenarios que parecían haber involucrado en todo el asunto. Como si ya no fuera suficiente molestia, ¿verdad? Algunos incluso sabían jutsus, por el amor de Dios. Claro, ni siquiera estaban al nivel de un genin, pero la cantidad era más importante que la calidad. Y el portador no era un debilucho, aunque no fuera rival para mí en un 1 contra 1. Quizás los estaban entrenando para ser espadachines y por eso no eran conocidos. Lo pensé un instante mientras esquivaba el ataque de carne de Canónigo 5. Parece algo joven, así que, quizá. Solo pude chasquear la lengua con fastidio mientras consideraba mis opciones para lidiar con esa panda de idiotas. Todos me habían pillado por sorpresa. Después de todo, Eiji y yo habíamos estado siguiendo a 2 personas, no por mucho que fueran. Así que, ahora tenía el brazo izquierdo inservible tras haber estado demasiado cerca de la espada explosiva al principio. Eso redujo bastante mis opciones. Eso y el hecho de que estaban atacando sin descanso, lo que no me dejaba mucho margen para hacer nada. Ahora entiendo por qué Eiji está tan obsesionado con poder usar su jutsu sin sellos manuales, pensé. Bueno, basta. Siguiendo el ejemplo de mi alumno, saqué un montón de kunais con etiquetas. A ver cuántas molestias se me escapan. Una explosión inesperada me golpeó justo por detrás, lanzándome directamente hacia la espada con forma de hacha. Abrí los ojos de par en par por un segundo antes de usar sustitución con una roca en el costado. Por suerte, reaccioné con la suficiente rapidez para que no me alcanzara las piernas, o habría estado en apuros. Esto es malo, pensé con preocupación. Y Eiji está lidiando con el otro, sí le creo. ¿Cómo pudieron? Esperábamos que la hoja enviara a Jounin tras nosotros, así que nos preparamos. Todo este lugar está lleno de trampas para acabar contigo. Solo teníamos que llevarte al lugar correcto. Así que, imagínate lo mal que estará tu situación cuando llegue mi compañero, se burló el gordo bastardo. Mejor ríndete, y si eres bueno, incluso podrías sobrevivir. Sentí que se me erizaba la piel al oír su tono. Por supuesto que tenía que ser uno de esos tipos, por supuesto, joder. Mi suerte fue realmente la peor. Pero su discurso me había hecho un favor, y tuve un segundo libre. Un segundo que me bastó para convocar a un montón de serpientes. Ya saben qué hacer, chicos, dije simplemente mientras mi mente daba vueltas intentando encontrar la manera de eliminar a este tipo. Las serpientes no servirían de mucho. Después de todo, eran el lado más débil de la invocación. El bastardo serpiente necesitaba la lealtad de todos los fuertes. Antes de que pudiera pensar en nada más, el espadachín golpeó a una de las serpientes en el centro con su arma, y la explosión eliminó a un montón de ellas de un solo golpe. Solo pude hacer una mueca. Había sido aún menos efectivo de lo que esperaba. Jefe. Gritó uno de los mercenarios y el gordo portador del shibuki sonrió con suficiencia. Parece que mi compañero ya se encargó del mocoso, sentí que se me iba la sangre del rostro. ¿Había hecho que Eiji muriera? Sin duda, habría esperado que me encargara de este y lo ayudara. ¿Había muerto esperándome? El espadachín se acercó lentamente, con una sonrisa firme, y sentí que mis posibilidades se esfumaban. Ya tenía suficientes problemas, y con otro espadachín, ni siquiera pude enfrentarme a Orochimaru, me lamenté. Fue la peor cosa del mundo. Estaba a punto de ser asesinado por un grupo de don nadie que solo había tenido suerte. Estábamos mal equipados debido a nuestra recopilación de información, mal informados por nuestra inteligencia y, además, nos habían tendido una emboscada. Uno de ellos podía matar a un ninja de rango A, ni hablar de 3. Pero no excusaba nada. Todavía me dejaba un sabor amargo en la boca. Y lo peor de todo, mi estudiante también moriría allí. ¿Qué? Preguntó otra voz, y el tono nos hizo detenernos al gordo y a mí. ¿Por qué tienes el del jefe? Y lo que fuera que el hombre iba a decir fue interrumpido por el húmedo ruido de una cuchilla cortando carne. ¿Qué cojones? Gritó el primer mercenario. A por él. Y entonces oí algo que me hizo sonreír. El ahora familiar sonido del relámpago. ¿De qué carajo te ríes?
Preguntó el espadachín, con su cara regordeta enrojecida de ira. Es mi compañero, el que viene, dije simplemente mientras más gritos llegaban a mis oídos. Y fue entonces cuando cometió su error. Se giró para observar el caos. Además, estás distraído, señalé, y al instante le lancé un puñado de sembón directamente al cuello. Hay que reconocerle que los bloqueó. Sin embargo, no bloqueó los que le habían lanzado a las piernas. Y eran lo suficientemente venenosos como para ser igualmente letales. Cuanto más grandes son, añadí sin dirigirme a nadie, dejando el asunto ahí mientras el enorme cuerpo del espadachín caía al suelo con un golpe sordo. ¿Estás bien, Sensei? Preguntó una voz, y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Me giré, mi rostro pasó de una sonrisa burlona a uno de horror al ver la expresión de Eiji. Allí estaba mi estudiante, con un torrente de sangre goteando de su brazo derecho, y un corte en la mejilla que parecía un rasguño comparado con el estado de la extremidad. Su mano izquierda sostenía la otra de las espadas legendarias. Pero lo más llamativo eran sus ojos. Siempre me habían parecido espeluznantes. Nada que ver con los brillantes iris rubí de Kurenai. No, los suyos eran un poco más oscuros, más siniestros. Y nunca había podido explicar con exactitud por qué eran así. Pero ahora que había tanta sangre alrededor del chico, sabía a qué me recordaban esos ojos. Si crees que escaparás de esto, lo que fuera que dijera el mercenario, nadie lo sabía. Lo habían eliminado al instante con Nuibari atravesándole la cabeza antes de que la amenaza lo hiciera retroceder. Fue entonces cuando noté que el cable ninja estaba conectado al brazo derecho de Eiji. También fue entonces cuando comprendí por qué sangraba esa extremidad. Tenía el cable dentro del brazo. Sentí que la bilis amenazaba con salir de mi boca al darme cuenta de que Eiji había venido hasta aquí, y probablemente incluso había luchado contra el otro espadachín de esa manera. Lo que era peor aún era que no parecía darse cuenta. Pueden venir aquí e intentar atacarnos, dijo, con la mirada fija en los mercenarios restantes. Y morir, o simplemente irse. De todas las cosas que mi estudiante podría decir, eso no era lo que esperaba. Quizás una broma sobre tener que rescatarme, o una sonrisa burlona y una burla al mercenario. Pero sus frías palabras me hicieron comprender algo. Eiji había matado por primera vez. Repetidamente. Y mirándolo ahora, y esto podría ser un problema, no pude evitar pensar mientras observaba cómo el chico, habitualmente cálido, parecía enfriarse a cada segundo. Los mercenarios, por suerte, fueron lo suficientemente listos como para escapar. ¿No eres demasiado joven para ser un caballero de brillante armadura? Pregunté, intentando disimular mi nerviosismo. Casi me desconcerté cuando sus ojos se posaron en mí, fríos como el hielo y carentes de emoción, y entonces abrió la boca para hablar, pero no emitió ningún sonido mientras movía la mandíbula de arriba a abajo. Un segundo después, cayó al suelo como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Quiero señalar que, 1, el portador de Nuibari subestimaba a Eiji. Lo comenté en el capítulo, pero quería aclararlo de nuevo, por si acaso. 2, no suelo consultar las redes de poder para ver qué tan poderoso es Eiji. Simplemente lo dejo desarrollarse y crecer según me parece. Así que imaginen mi sorpresa cuando revisé sus estadísticas y demás para la pelea y descubrí que su nivel de destreza física es similar al de Rogue Lee, sin contar habilidades, jutsus ni ventajas. Además, no eran Jounin de un nivel particularmente alto, razón por la cual no les puse nombre. 3. A pesar de lo que acabo de decir, Anko lo tuvo mucho más difícil que Eiji. No solo se enfrentaba a un espadachín, que no la subestimaba, sino también a mercenarios que, a pesar de no ser particularmente poderosos, eran numerosos. Y además, estaba en territorio enemigo, como era de esperar. El lugar estaba lleno de trampas para eliminar específicamente a un Jounin. También actualicé un poco el capítulo para que quedara más claro que estos dos no eran Jounin. Se suponía que eran desconocidos que consiguieron las espadas. No sé por qué me molesto con esto, si alguien tiene un problema probablemente ni siquiera leerá las notas. Quiero agradecer a todos los que comentaron positivamente en el último capítulo. También quiero decir que están pasando muchas cosas. Hay tantas cosas tras bambalinas en esta misión que ni siquiera tiene gracia. Y poco a poco se irán revelando detalles de esto a lo largo de la serie. Tengan paciencia, tengo planes para esto. Honestamente, uno pensaría que la gente tendría un poco de fe en mí después de leer 30 capítulos, pero lo que sea.
De todos modos, eso es lo que quería decir. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/Adriankin pregunta aleatoria. No tengo nada aleatorio que preguntar sobre este capítulo. Me gustaría mucho saber qué opinan de la pelea, así que, si pudieran, se lo agradecería mucho. Nos vemos. Capítulo 31. Pasaron unos días después de nuestro encuentro con los antiguos poseedores de 2 de las 7 espadas. Anko había salido a buscar a los miembros restantes del grupo mercenario, tanto por venganza como por información. Nuibari y Shibuki habían sido selladas dentro de pergaminos y yo las custodiaba. Mi único deber en caso de ataque era correr lo más lejos y rápido posible. Simple y fácil. Me gustaba, sobre todo en ese momento. Yo en realidad no me sentía tan diferente. Y eso era lo que me mantenía aturdido, la verdad. No sabía qué pensar de mí mismo cuando acababa de matar a un montón de gente y ni siquiera sentía nada en particular por ello. ¿Estaba mal? ¿Sentirme culpable por no sentirme culpable? Era raro. Esas preguntas me quitaban el sueño esas noches. Lo había intentado todo. Pensándolo, meditando, viéndolo desde fuera. Nada servía, la verdad. Deseaba estar de vuelta en casa, con los perros en el veterinario, como se había vuelto normal para mí cuando no me encontraba tan bien. Pero, por desgracia, estaba en este pueblo lejano, solo, con las armas que había usado para matar a toda esa gente escondidas en la bolsa que llevaba en la cadera. Suspiré, mirando mi brazo, ahora cubierto de vendas blancas en lugar de las rojas que solía usar. Ahora era para fines médicos, no solo estéticos. Según Anko, los cortes del hilo de Nuibari eran tan graves que dejaban cicatrices, a diferencia del corte que me había hecho en la mejilla. No sabía qué pensar de una cicatriz permanente, y mucho menos de una como esta. ¿Dejaría marcas por todo mi antebrazo derecho para siempre? ¿Sigues de mal humor, chaval? Preguntó Anko, apareciendo de la nada justo a mi lado en el árbol, sin mirar a nada en particular. Podrías decirlo, admití con naturalidad. No tenía sentido decir que estaba bien. Todos siempre se daban cuenta de esas mentiras. ¿Quieres hablar de ello? Preguntó, y agradecí que no se anduviera con rodeos. ¿De qué le serviría a alguien andarse con rodeos? Al final, el problema seguiría ahí. O podrías visitar un Yamanaka cuando volvamos, si lo prefieres, ofreció, pero negué con la cabeza rápidamente. Sin ánimo de ofenderlos, ni a ellos ni a quienes usan sus servicios, pero creo que prefiero hablar de esto con alguien conocido, dije, con la mirada aún vagando distraída por el paisaje que teníamos delante. A mi lado, oía a Anko tararear sin comprometerse. Entre tú y yo tampoco he visitado nunca un Yamanaka, dijo con una leve sonrisa en su voz. Y seguro que te lo agradecen. Nadie querría estar en tu cabeza, respondí, aunque no había rastro de humor en mi rostro. Me golpeó el hombro sin mucha fuerza. ¿Soy un monstruo? Pregunté entonces, con la sutileza de un mazo. Definitivamente, respondió al instante y sin dudarlo. Hice una mueca por dentro. Ninguna persona normal se vuelve tan fuerte como tú y tan rápido, Eiji. Incluso los prodigios aparecen enseguida, pero tú. Apareciste en tus últimos 2 años en la academia. Eso definitivamente no es lo que yo llamaría normal. Sentí que un nudo en la garganta, que ni siquiera había notado, se aflojaba un poco. Y tu mente también da miedo, no voy a mentir, continuó con tono serio. Pero no eres una mala persona, Eiji, si a eso te refieres. No dije nada. Y eso pareció decirle suficiente. No lo eres, su voz firme se suavizó hasta un punto que no había oído antes. Cualquiera lo nota, Eiji. No eres mala persona. Y quien diga lo contrario no te ha visto con tus amigos ni en la veterinaria de Inuzuka. No lo parece. Cada uno gestiona las muertes de forma diferente. Que lo hagas así no está mal. No me ocupo de eso, dije, elevando levemente la voz antes de desplomarme. No hay nada con lo que lidiar, nada en absoluto. Exactamente, parpadeé sin comprender. Tu cerebro expulsó todas tus emociones, Eiji. Desde entonces, apenas has mostrado nada en tu rostro. Yo lo sabría, me han entrenado para ver estas cosas. Yo, no sé, tartamudeé, sin saber qué decir. Quizás lo haces inconscientemente, pero lo haces, continuó, aparentemente ignorando mi desmoronamiento. Pero, no estoy especialmente preocupada por ti, chaval, dijo, con una pequeña sonrisa en su rostro. Eres una persona especial, Eiji.
Te has adaptado a todo lo que este mundo te ha puesto por delante y has salido adelante. Este es solo un paso más para ti. Me quedé completamente quieto mientras mi cerebro procesaba sus palabras. Te has adaptado a todo lo que este mundo te ha arrojado. Parpadeé y me giré, mirando al frente de nuevo. Mi respiración se estabilizó. Una frialdad que ni siquiera me había dado cuenta de que existía pareció disiparse un poco de mi mente y mis pensamientos, antes acusadores y furiosos, parecieron calmarse. Este mundo, ¿cuándo dejé de pensar en este mundo como si fuera otro? Porque cada vez que eso sucedía, me volvía delirante. Este no era mi mundo, a pesar de lo cómodo que me sentía. Y había estado intentando aplicar la lógica de mi mundo a este. Claro que pensaba que trabajar para Danzo era horrible. Claro que me sentía fatal. Era un monstruo absoluto para mi mundo, y quizá también lo era en este mundo. Pero la cuestión era, que yo no lo era, al menos no todavía. Y matar, sabía que era parte de este mundo. Pero ahora lo sabía. Lo había experimentado. Y. No sabía qué pensar al respecto. ¿Qué opinas de lo que hice? Logré decir, con la voz apenas por encima de un susurro. No, tenía que matarlos. A ninguno. Podría haber usado hilo aturdidor y dejarlos inconscientes a todos, pero no lo hice, admití, haciendo una leve mueca y evitando mirarla. Solo estaba, lo que dijo, no eran buenas personas, dijo, sin responder del todo a mi pregunta. Quizás habrían acabado en prisión, quizás los habrían asesinado de todas formas. Pero la cuestión es que, no eran buenas personas. La mayoría te diría que si se puede detener a un malhechor sin matarlo, hay que hacerlo. Porque entonces ya no se trata de evitar más sufrimiento. Tragué saliva. Pero eso no me importa, admitió, y el sonido de la ropa arrastrándose me indicó que se había encogido de hombros. Hay más gente de la que crees que opina lo mismo que yo. Hay tantas matanzas en este mundo, que, mientras tengas buenas razones, quizá evites convertirte en el malo. Lo pensé un minuto, durante el cual reinó el silencio de nuevo. No me tranquilizaba. Pero, claro, quizá no fuera mi intención. ¿Qué se suponía que debía decirle a alguien que había matado como yo? ¿Qué les diría a mis amigos si alguna vez me hicieran preguntas similares? Los seguiría queriendo igual, de eso estaba seguro, al menos. ¿Pero existía siquiera una respuesta correcta para eso? ¿Qué tal te ha ido? Pregunté esta vez, vacilante. No muy bien, confesó. Tarde o temprano, como ninja, harás algo con lo que no estás de acuerdo. Algo de lo que te arrepentirás. Nadie que yo haya conocido ha podido escapar de eso. Ya sea por órdenes o por nuestras propias decisiones. Cerré los ojos un segundo. ¿Crees que logré evitarlo esta vez? ¿Por qué los mataste, Eiji? Preguntó en lugar de responder. Por un instante, estuve tentado a poner excusas. Podría haber culpado fácilmente a la pérdida de sangre, al dolor de mis heridas. Sería creíble, aunque no fuera cierto. Probablemente se habría dado cuenta, pero tal vez. Ellos, te amenazaron, y a la gente que vendría después, admití. Y yo, me enojé muchísimo. Los quería muertos, a todos, lo hiciste para proteger a tus seres queridos, terminó por mí. Por si sirve de algo, creo que lo evitaste, Eiji. Su rápida respuesta hizo que gran parte del peso sobre mis hombros se desvaneciera en el aire. Anko, ¿sí? Gracias. Cuando quieras, muchacho. Era agradable, decidí, poder respirar sin el peso de la muerte sobre mí. O, al menos, con él considerablemente reducido. Me llevaría tiempo superarlo, pero confiaba en que podría lograrlo. Quizás me arrepentiría el resto de mi vida, pero seguiría adelante y seguiría viviendo. Suspiré. ¿Se vuelve más fácil? Para algunos sí. Para otros no. Al final, la mayoría se recupera. Y sé que tú estarás bien, pequeño. Veo. Y con ese asunto algo resuelto por el momento, me quedaba otra duda que me dominaba la mente. No podía seguir alejándolo. No ahora que mis decisiones de vida parecían volverse en mi contra. Además, no quería seguir evitándolo, para ser sincero. ¿Lo sabes, verdad? Pregunté, sin mirar a mi sensei. Mi voz se fue apagando, sin saber cómo decirlo. Lo haré, aceptó ella, sin necesidad siquiera de que yo le especificara nada. ¿Por qué nunca dijiste nada? Dos pares de ojos muy grandes, chaval, dijo, como si eso lo resolviera todo, lo cual no era así. O, al menos, en circunstancias normales, no lo sería. Pero yo tenía información extra que nadie sabía que tenía.
Entonces, por Hiruzen y Danzo, ¿eh? Pensé. Reí débilmente. A veces desearía haber dejado la academia y la aldea y haberme establecido como civil en algún pueblo desconocido. La vida sería mucho más fácil si lo hubiera hecho. Y mis pensamientos probablemente eran ciertos, pero tampoco eran lo que yo deseaba. Era feliz como era. Estaba contento con mis amigos, mis hermanos y hermanas. Estaba orgulloso de mi progreso y mi fuerza. Podía superar estos inconvenientes. Tras haberme quitado todo lo que quería decir, pasamos casi media hora sentados en un silencio agradable. Casi esperaba que rompiera el silencio en algún momento. Quizás diría algo sobre sí misma, o quizás simplemente se aburriría y empezaría una conversación más parecida a las que solíamos tener, o quizás simplemente me ofrecería algunas palabras de consuelo. Sin embargo, el silencio fue inesperado y a la vez reconfortante. Pero me sorprendí mucho cuando, después de conseguir una habitación para pasar la noche, vi los restos de lágrimas corriendo por mis mejillas. Con los mercenarios fuera del camino, retomamos la marcha. Sin embargo, esto no salió como esperaba. ¿Por qué no volvemos a Konoha? Pregunté al detenernos a descansar, confundido por el camino que tomábamos. Distraídamente, manipulé mi tanto con el brazo izquierdo, intentando acostumbrarme, ya que mi brazo tardaría un tiempo en sanar por completo. Porque, al parecer, estamos en una misión de seguimiento, respondió, como si eso lo explicara todo. Suspiré. ¿De verdad que lo explicaba todo? Me di cuenta. Sí, chaval, debería haberlo previsto. Me tomé un momento para asimilarlo mientras lo pensaba. Eso y toda la información que tenía a mi disposición, obviamente. El resultado también fue igualmente obvio, para mi consternación. Después de todo, nos habían enviado a rastrear a 2 de las 7 espadas, Anko me había dicho que nos unimos a un bando en la guerra civil, y ahora, viajábamos hacia el país del agua. Oh, joderme, escupí con una mueca. Demasiado joven, chaval, resopló Anko, visiblemente divertida al darme cuenta. ¿Y tu novia tendría algo que decir al respecto? Oh, por el amor de Dios, me quejé a mí mismo. Nunca pasa de moda, dijo, con aire encantado. Todos caen en esas bromas, al final todos caen, añadió con tono amenazador. ¿Y te preguntas por qué me sorprende que tengas amigos? Mi respuesta fue una palmada en la parte posterior de mi cabeza. Oh, entonces, ¿solo esperar? Espera, dijo Anko, asintiendo y haciéndome caer al suelo. Estaba deseando volver a casa. Tenía muchas ganas de sentarme y relajarme, trabajando en el jardín o visitando al veterinario. Pero, por desgracia, tuve que esperar en un punto cualquiera del bosque a que un grupo de ninjas de la niebla viniera a por las espadas. Genial, refunfuñé para mis adentros. Y así, allí estábamos. Anko comiendo comida de la que ni siquiera quería saber de dónde había salido, y yo, sentado contra un árbol, lanzando un kunai contra otro árbol sin hacer nada y tirando de él con un hilo. Usar el alambre ninja ahora era raro. Cada vez que manejaba la herramienta, sentía un dolor fantasma que me recorría el brazo derecho. Esperaba que desapareciera pronto. Al fin y al cabo, era una de mis cosas favoritas. ¿Ustedes son los que envió la hoja? Una voz me interrumpió y mi mirada se dirigió a un equipo de 5 personas que estaban en la rama de un árbol sobre nosotros, todos con un protector de frente de niebla. Sí, respondió Anko con la boca llena, saludándolos con la mano con pereza. Uno de ellos comentó algo, tan bajo que no se oyó, que sin duda no era agradable de mi sensei. Entrecerré los ojos ligeramente. ¿Contraseña? Preguntó, engullendo su comida. Las raíces sostienen el árbol desde abajo, casi me atraganté con eso. Danzo lo eligió, ¿verdad? Pensé con una sonrisa irónica que los demás pasaron desapercibidas, pues estaban concentrados el uno en el otro. Y el mar se retira antes de volver a subir, respondió Anko con naturalidad antes de ponerse de pie. Hice lo mismo rápidamente y me coloqué detrás de ella. El ninja de la niebla hizo lo mismo, parándose justo frente a nosotros. ¿Qué esperan? El hombre que parecía ser el líder y portavoz nos miró con una ceja enarcada. Anko, en lugar de responder, ladeó la cabeza. No, no creo que te los dé. Giré la cabeza para mirarla, aunque me tensé en preparación. ¿Nos traicionas? El tipo se enfureció al instante, se sonrojó y los demás fueron a por sus armas. En realidad no, dijo Anko con esa sonrisa que todos los que la conocían temían. Porque, verán, ustedes no son nuestros aliados, ¿verdad?
Danos las espadas a nosotros y al mocoso y podrás vivir, mujer, espetó el hombre, intentando mantener la calma. No tiene por qué pasarte nada si no te metes en esto. Eiji, haz lo tuyo, ¿quieres? Dijo Anko, e incliné la cabeza, tal como ella lo había hecho antes, e imité su sonrisa. Correr libre, taijutsu intermedio, grité mentalmente antes de hacer un rápido movimiento con la mano y saltar tan alto como pude. El alambre ninja se movía velozmente por el lugar. Un segundo después, 4 de ellos estaban allí, envueltos en hilos de acero, inmóviles. Yo, por mi parte, estaba justo frente a ellos, donde había estado antes, tras caer del salto. Anko, mientras tanto, había atrapado al único que había logrado escapar de mi trampa y ya lo había envuelto en una de sus invocaciones de serpiente más grandes. Menos mal que instalé esto por si acaso, pensé mientras miraba los cables. Bueno, eso fue fácil, señalé, sorprendido. ¿Eres genin? Somos chuunin, escupió una mujer en mi trampa. Y este debe ser un jounin, dijo Anko mirando al chico frente a ella. Pero aún así, ¿enviar a un montón de chuunin? ¿Se está quedando tu equipo sin gente competente? Los 5 se pusieron furiosos. O venían aquí pensando que serían suficientes para eliminar a un jounin y a su estudiante genin. Ah, tenía razón, ¿eh? No supe cómo dedujo eso último, pero supuse que vio algo en ellos que respondió a su pregunta. Era así de perspicaz. No vamos a hablar, dijo secamente el hombre que ella sostenía. No sé nada de eso, tío duro, respondió con una sonrisa burlancia. Ya me estás contando un montón. Así que, tenías información sobre todo esto, ¿eh? Probablemente tenías información privilegiada. Ya veo, asintió, con una sonrisa aún mayor. Acaba con ellos, Eiji. No saben nada útil. Claro, y después, electrocuté a los 4 chuunin con un hilo aturdidor hasta dejarlos inconscientes. Mientras esto sucedía, no pude evitar preguntarme si realmente era tan poderoso, eliminando chuunin como si fueran estudiantes de la academia. Esperaba ser más fuerte que un genin normal, pero en realidad solo tenía un montón de técnicas de rango e de ¿por qué ya era tan fuerte? ¿Era el sistema, afectándolo todo más de lo que dejaba ver? ¿Qué les dan de comer a los mocosos en Konoha hoy en día? Preguntó una nueva voz, y Anko, el que seguía despierto, y yo giramos la cabeza hacia él. No sé qué pensaron los otros 2 del recién llegado, pero sé que me puse rígido y abrí mucho los ojos. Allí estaba un hombre, con pantalones anchos, muñequeras que le llegaban hasta los codos a juego con las de las piernas, sandalias negras y un cinturón azul que cruzaba su musculoso cinturón, el ya mencionado, que sostenía la espada más grande que jamás había visto a la espalda. Llevaba un protector frontal de lado bajo su pelo negro y puntiagudo, parecido al mío, y la mitad inferior de su rostro estaba cubierta con vendas. Junto a él, un poco atrás, se encontraba lo que parecía ser una chica con un traje de raya diplomática bajo una ori verde con ribetes blancos. Su largo cabello negro estaba recogido en un moño blanco, con 2 bolsas a ambos lados de la cara sujetas con pasadores metálicos. También llevaba un protector de frente, como era tradicional en esta ocasión. Pero no fue su apariencia lo que me sorprendió. Fue quiénes eran. Zabuza y Aku. ¿Y se supone que son los correctos? Esta vez sí, preguntó Anko, arqueando una ceja. No parece que la contraseña valga mucho, comentó el espadachín casualmente. No realmente, se encogió de hombros mi sensei. Eso lo complica todo, murmuró el hombre y me lamí los labios, preparándome para una pelea mucho más dura. ¿Qué opinas, Aku? No estoy seguro, Zabuza-sama, puedo cuidarla, seguro, señaló antes de hacerme una señal. Pero con la mocosa, no sé quién ganaría entre ustedes 2. Había algo muy desconcertante en su forma de hablar. Y me di cuenta fácilmente de que era la conversación habitual que tenían antes de matar a uno de sus objetivos. El hecho de que estuvieran allí y no hubieran estado donde debían estar antes solo me ponía más nervioso. No hace falta, dijo Anko con tono despreocupado, dándose la vuelta e ignorando por completo al hombre al que había estado interrogando. Es difícil imitar a Zabuza Momochi, precisamente. ¿De verdad? El hombre arqueó una ceja, y juraría que percibí cierta decepción. Sí, así es, asintió mi sensei amigablemente. Y, solo por curiosidad, si tu mocoso no es de nivel Jounin, no tiene ninguna oportunidad, añadió con una amplia sonrisa. Me debatía entre asombrarme de que reconociera a Aku como un chico o incredulidad ante lo que había dicho.
tarareó el hombre, esta vez con la mirada fija en mí. Entonces sería una pelea interesante, como mínimo. ¿Verdad? Preguntó Anko con entusiasmo. ¿Por qué no me sorprende que se lleve bien con este tipo? Pensé un tanto resignado. Zabuza-sama, interrumpió Aku suavemente. Bien, la misión. ¿Eiji? Gritó Anko, con expresión seria. Al instante, saqué el pergamino con las espadas. Y así de simple, estamos, por curiosidad, interrumpió Zabuza. Su tono y su mirada nos indicaban que no era mera curiosidad lo que impulsaba su siguiente pregunta. ¿Cómo los conseguiste? Los seguimos y los eliminamos a los dos, así de simple, explicó Anko levantando una ceja, claramente tan inconsciente como yo del motivo de su pregunta. ¿Pelearon juntos? Presionó. Nos tendieron una emboscada por separado, empezó mi sensei con un tono algo impaciente. Lo entendía. Yo también ansiaba que terminara esta misión y volviera a casa. El de Shibuki me llevó a un lugar con trampa y luchó contra mí con la ayuda de un grupo de mercenarios. El de Nuibari fue a por Eiji, terminó haciéndome señas. Después de eliminar a ese tipo, fue y ayudó, el mocoso eliminó al espadachín solo. Insistió, aunque me sorprendió notar que no había incredulidad en su voz. ¿Sí? Respondió Anko con cautela, y pude ver que entrecerraba los ojos cuando la mirada de Zabuza volvió a mirarme, esta vez con mucha más intensidad. ¿Cómo te llamas? Preguntó, esta vez mirándome directamente. ¿Qué pasa? Replicó Anko, visiblemente alterada por la actitud del hombre. Un segundo después, se tensó al sentir una oleada de sed de sangre que nos invadió. ¿Su nombre? Preguntó Zabuza. Eiji Satou, respondí, reprimiendo mi nerviosismo y decidiendo terminar con esto de una vez. Eiji Satou, murmuró el hombre, como si saboreara el nombre. Acaba con Nuibari, mocoso, lo hice sin protestar. Les íbamos a dar las armas de todas llenas. Podía hacerlo sin problema. Acabaste con su portador en un mano a mano, ¿eh? Susurró, más para sí mismo que para nosotros. Esto no va por donde creo que va, ¿verdad? Me pregunté. Porque si derrotar a uno de los portadores de las 7 espadas fuera un insulto para Kiryu o algo así, y Zabuza decidiera matarme, estaría muy cabreado. Muy cabreado, de verdad. El hombre asintió con firmeza después de un momento de mirar fijamente entre la espada legendaria y yo. Ahora es tuyo, dijo el espadachín con tono definitivo. Parpadeé. ¿Qué? Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Bueno, eso pasó. Llevaba mucho tiempo dudando sobre cómo hacerlo. Y finalmente me decidí a hacerlo así. No está tan bien hecho como me hubiera gustado, pero aún así estoy contento con el resultado. Y para quienes no estén contentos, Eiji ahora es el dueño de Nuibari. Que lo acepten. Dicho esto, preveo otra oleada de críticas sobre la atrevida primera mitad de este capítulo. Y, sinceramente, ya no me importa lo suficiente como para explicarme. Si entiendes por qué hago lo que hago, genial. Si no, bueno, supongo que no se puede complacer a todo el mundo. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/Adriankin pregunta al azar. ¿Esperabas que aparecieran Zabuza y Aku? Quizás no aquí, pero sí en la serie en general. Nos vemos. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.